Estamos hablando con Monseñor Fabio Suescún, obispo castrense, y es la persona encargada, es el director del comité ejecutivo que está organizando esta visita del Papa Francisco el próximo mes de septiembre, la primera semana de septiembre de este año a Colombia. Monseñor, ¿por qué usted asegura que es una gira pastoral y no una gira política, teniendo en cuenta que, como lo veíamos en este informe, el mismo Papa Francisco en algún momento supeditó su visita a Colombia a que esos acuerdos de paz que tanta división han generado en Colombia, ese modelo de paz que negoció el presidente Juan Manuel Santos con las FARC, estuviera refrendado? Bueno, yo creo que es muy importante porque el Papa no viene como líder de una nación ni como presidente de una república o de un estado. Él viene como el pastor que busca las ovejas. Hay algo muy importante en la historia de la Iglesia. Los apóstoles recibieron el encargo de anunciar que Cristo era el Salvador, que Cristo era el Hijo de Dios que había venido a padecer por nuestros pecados y que Cristo nos invitaba a una vida nueva y a una resurrección definitiva. Y hacían discípulos. Los seguidores de Jesús se llamaron cristianos. Y esos cristianos se integraban en comunidades. ¿Qué hacían los apóstoles? No descuidar esas comunidades de cristianos que comenzaban a conocer a Cristo, sino que viajaban o escribían cartas para fortalecer la fe de los cristianos. Nosotros los cristianos necesitamos fortalecer la fe porque a veces se nos olvida, a veces por un lado va nuestra fe en Dios y por otro lado nuestro comportamiento ciudadano como padres de familia o como miembros de un hogar o nuestra responsabilidad moral en relación con la administración de los bienes. El cristianismo es vida, es una manera de comportarse. El Papa viene a alimentar el espíritu en nombre de Jesucristo, a que nosotros tomemos en serio esa grandeza de ser hijos de Dios. No es un líder en el sentido de representar una facción política. Es una persona que se preocupa por la convivencia de los ciudadanos, eso que llamaban los griegos la polis, y en ese sentido ninguna palabra del Papa puede estar ajena a una resonancia política, pero su interés no es de respaldar, de transmitir una ideología, no es un líder político, es un líder que nos acerca a Jesús y que nos invita a hacer en la vida de todos los días la voluntad de Dios. Diana Sofía, ¿usted qué opina de este punto? El Monseñor asegura que es una visita eminentemente pastoral, pero ¿cómo entender que la visita va a ser eminentemente o solamente religiosa cuando el mismo Papa en el pasado, como lo veíamos en este informe, supeditó su visita a Colombia a que este acuerdo ya estuviera completamente blindado? Un acuerdo que, dicho sea de paso, pues ha generado una división muy grande aquí en Colombia. Pues el Papa, además de ser el representante de Jesús en la tierra, es un hombre. Y él mismo ha dicho, yo soy un hombre que me equivoco, yo soy un hombre pecador. Incluso ha dicho, oren por mí. Hace poco hubo escándalo porque dijo, he tenido momentos y crisis de fe. Él tiene la humildad para reconocer que se equivoca. Y yo creo que el Papa se equivocó cuando se metió en política en Colombia, porque de pronto no tenía la información suficiente para saber que la gente que estaba en el sí o en el no, había católicos, había creyentes, había personas necesitadas, amantes de la paz, queriendo la paz, pero que estaban en desacuerdo con la forma. El Papa viene como Jesús, y Jesús no andaba diciendo, quítenme a la samaritana de encima, o que esta mujer, ¿por qué viene a lavarme los pies con sus lágrimas y a enjugarme? O ¿por qué entró a la casa del recaudador de impuestos? O ¿por qué se relacionaba con unos y otros? Porque él venía a todos. Yo creo que el Papa, en esas primeras declaraciones que fueron muy políticas antes del plebiscito, se equivocó como hombre. Y por eso el que viene es el pastor, el que viene es el líder espiritual, pero hay que reconocerle que rectificó. En el momento en que tuvo enfrente al presidente Santos y al expresidente Álvaro Uribe, estaba reconociendo en ellos a los dos líderes de una polarización y de una Colombia dividida, y el mensaje que les envió es, yo voy a todos los colombianos, yo no voy a excluir, yo no voy a dividir y no voy a hacer política. Yo creo que él se equivocó
pero que fue consciente de eso y por eso la visita es eminentemente espiritual y viene a hablar de paz, pero la otra paz. Viene, pero esa fractura política aún permanece. Sí. ¿Usted considera o cree, por ejemplo, conociendo quizás un poco la personalidad del Papa, que en algún instante él nuevamente promueva un encuentro similar al que en su momento hizo entre el expresidente Álvaro Uribe, líder de un filón de opinión aquí en Colombia, y por el otro lado con el presidente Juan Manuel Santos? Yo no creo que él vaya a reunirlos o a hacer esos actos políticos, pero sí lo que creo es que nos va a interpelar a todos. Y permítame que le comparta algo desde el corazón. Sí. Cuando yo prendí el televisor para ver las imágenes de la marcha, porque pensé que iba a haber ríos humanos de gente que se quiso manifestar, estemos de acuerdo o no legítimamente en una democracia, y las imágenes fue de ríos de lodo y piedras. ¿Usted no cree que eso es una interpelación muy profunda para nosotros? ¿Por qué no pueden encontrar ellos puntos que los unan? ¿Por qué no pueden ir juntos a Mocoa y rehabilitar a estas personas? Y yo creo que Colombia está cansada de ese enfrentamiento y de esa polarización, que no significa renuncia de las ideas, ni renuncia de principios, ni renuncia de la democracia, pero da un poco de vergüenza, y yo creo que eso el Papa, sí, de una u otra manera, va a interpelar. No nos enfrentemos más, volvamos a respetar al otro, a escuchar al otro, a reconocer al otro, a trabajar con el otro, porque al fin y al cabo, ¿qué somos? Piedra y lodo. Pues esa es una pregunta que quiero hacerle a Monseñor Fabio Suescún, usted que es la persona que está al frente de esta visita que hará el Papa Francisco. Como bien lo reseña Diana Sofía, hace cerca de 2 semanas, Mocoa fue el epicentro de una tragedia que le duele todavía a los colombianos, inclusive le duele al mundo, pero que también le dolió profundamente al Santo Padre, al Papa Francisco. ¿Se contempla algún tipo de visita a este lugar por parte del Santo Papa? Bueno, ya hemos escuchado la solidaridad del Papa con nuestros hermanos en esa tragedia que nosotros vivimos o que vivieron los habitantes de Mocoa. Nosotros queremos que la caridad del Papa llegue también a Mocoa. Su presencia en Mocoa en este momento no sabemos, todo depende de la programación que nos llegue desde el Vaticano, pero lo que sí es cierto es la preocupación del Papa por tantas víctimas de este desorden de la naturaleza y la invitación del Papa también para nuestra solidaridad y caridad cristiana. El Jueves Santo es el día de la caridad, del amor, del compartir. El Viernes Santo es el día en el que Cristo comparte su cuerpo por nosotros para redimirnos. Entonces son días maravillosos para expresar nuestra solidaridad con todos los que sufren. Monseñor, usted fue secretario ejecutivo cuando se realizó la visita del Papa Juan Pablo II a Colombia. En su momento la visita del Papa también coincidió con una tragedia muy fuerte, una tragedia muy triste que fue la avalancha de Armero. En este momento la visita del Papa Francisco coincide con otra tragedia en Colombia, la avalancha, el desborde de estos ríos en Mocoa. ¿Ustedes le van a hacer puntualmente esta invitación al Papa para que él en esa primera semana de septiembre visite la capital del departamento de Putumayo? La invitación a estar cerca de Mocoa es algo que el Papa lo hace de manera espontánea. El poder visitar a Mocoa es algo que está dentro de la programación, que no es tan fácil, que es muy compleja, pero esperamos cómo van las cosas en los próximos días y del Vaticano saldrá la programación, si es aprobada o si no se puede realmente realizar. Pues, Monseñor, yo lo invito a que nos dé unos segundos también a Diana Sofía Giraldo. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. En este especial de Semana Santa estamos hablando con especialistas en temas eclesiásticos, al mismo tiempo con un protagonista de la noticia, Monseñor Fabio Suescún, quien es la persona que está organizando esta importante visita que hará el Papa Francisco a Latinoamérica, específicamente a Colombia. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.